Buenas tardes a todos y todas los que hoy habéis decidido uniros a este webinar Buscando la Convergencia, conversaciones en el Consejo Escolar del Estado. Como sabéis, los que nos habéis estado siguiendo en estos últimos meses, es un ciclo de webinars que nos hemos dado los consejos escolares de las comunidades autónomas junto con el estatal para visualizar el protagonismo que pensamos sinceramente que deben tener los máximos órganos de participación educativa en nuestro país. Del análisis de la situación educativa que hicimos de manera conjunta hace algo más de medio año, concretamos los temas sobre los que pensábamos que debíamos profundizar y los concretamos en lo que hemos llamado la agenda de temas compartidos. Y nació la idea de espacio para reflexionar, debatir, consensuar, converger, encontrar en definitiva un punto de partida para realizar un análisis sereno de esos temas educativos que la sociedad demanda. Los diferentes grupos de trabajo que se constituyeron, cada uno de ellos conformado por 2 o 3 consejos escolares autonómicos, organizan sus encuentros buscando la participación de los miembros del Consejo Escolar del Estado o de sus consejeros y consejeras autonómicas y diseñan los contenidos bien bajo la fórmula de exposiciones y ponencias o debates, mesas redondas, y lo pueden hacer también, de hecho se está haciendo, a través de las redes o con presencialidad, buscando siempre una conversación final que pueda llevarnos a concluir que el acuerdo es posible. Hemos diseñado también una página web que nos acoge a todos, donde estarán disponibles las grabaciones de todas las sesiones, los podcasts y la bibliografía para su consulta. La historia de los webinars la conocemos. Empezamos abordando la participación, gracias a Aragón, Baleares y Canarias, y continuamos con la primera parte del análisis de la formación profesional que nos ofrecieron Asturias y Valencia. Le siguieron los procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación del siglo XXI, de la mano de Castilla y León, Galicia y Madrid. Y de forma, yo diría que magnífica, en la sesión del 10 de noviembre se abordó la educación emocional. Fue un webinar que resultó muy interesante por los contenidos que se expusieron, por la calidad de los ponentes, y yo destacaría también la agilidad del diálogo y la implicación del público en este debate. Hoy presentamos una webinar que tratará sobre instrumentos educativos más relevantes en el siglo en el que nos toca vivir, ¿no? La aplicación de las tecnologías en educación. Es un debate absolutamente pegado a la realidad, a nuestros centros, a problemas técnicos de formación que hay que superar, evidentemente. Hablaremos de qué debemos superar, pero hablaremos también de logros conseguidos, ¿no? Por ejemplo, podemos destacar una mayor participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, que se hizo evidente durante el confinamiento, como también, desgraciadamente, se puso muy en evidencia la falta de equidad. Y para aprender de todo esto, para hablar y para reflexionar, hoy están con nosotros Isabel Núñez Molina. Mabel, buenas tardes, es la presidenta del Consejo Escolar de Castilla y León. Está también Fernando del Pozo Andrés, vicepresidente del Consejo Escolar Gallego. Buenas tardes, querido Fernando. Y Pilar Ponce Velasco, querida Pilar, presidenta del Consejo Escolar de Madrid, muy buenas tardes. Ellos han preparado esta segunda edición que cierra la participación en este primer bloque de webinars en este curso. La sesión de hoy consistirá en 3 ponencias, las 3 sobre educación del siglo XXI. A continuación habrá un debate y a partir de aquí pues, seguiremos buscando los caminos de la convergencia. Y antes de finalizar mi intervención, quiero presentaros a Begoña Ladrón de Guevara, que es la persona que moderará esta sesión. Begoña es doctora en Educación, licenciada en Historia del Arte, miembro del Consejo Escolar del Estado, está dentro del grupo de personalidades de reconocido prestigio y además forma parte también de la Comisión Permanente. Es también miembro del Observatorio de Convivencia y presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos.
Pero yo diría que Begoña es sobre todo una persona que busca el diálogo, el consenso, que sabe ceder, pero sabe insistir y cuándo hacerlo, y que junto con mis compañeras y compañeros del Consejo ha entendido que la convergencia no viene sola. Para encontrarla hay que buscarla, hay que salir a su encuentro. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación y solo me queda deciros que esta tarde no podré despedirme cuando finalice la actividad porque debo partir para Asturias, que mañana, como sabéis, es el webinar, la segunda parte del webinar de Redescubriendo la FP, donde estarán pensando de manera conjunta las comisiones permanentes del Consejo Escolar de Asturias y del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana. Pues nos veremos mañana en un formato semipresencial y hasta entonces os mando un afectuoso saludo y que vaya muy bien la tarde. Hasta luego. Bueno, buenas tardes. Lo primero, Encarna, muchísimas gracias por tus palabras y gracias a todos por el honor de estar aquí y poder moderar este panel de expertos tan maravilloso, del que no dudo que vamos a aprender muchísimo y del que vamos a sacar grandes conclusiones, como decía nuestra presidenta, no solo de lo que hay que superar, sino de también ser conscientes de lo que hemos logrado y de cuál ha de ser el camino a seguir a partir de ahora en educación, que ese es nuestro gran reto. Así que muchísimas gracias y sin más doy la palabra a nuestra querida presidenta de la Comunidad de Castilla y León, Isabel Núñez Molina, que va a presentar ella al siguiente ponente. Muchas gracias. Encantada, Isabel. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes, presidenta, miembros de los consejos escolares y demás participantes que hoy os habéis conectado a esta sesión. Como en el anterior webinar, felicitamos al Consejo Escolar del Estado, por supuesto, y a su presidenta por promover esta interesante actividad que, como bien nos decía Encarna, pretende ahondar a través de la conversación en los intereses comunes de la comunidad educativa, por lo que valoramos muy positivamente que se haya implicado en su organización a los consejos escolares representados en la Junta de Participación Autonómica. Hoy abordaremos la ponencia sobre educación del siglo XXI y elegir este tema nos hemos decidido por él, ya que los nuevos retos educativos que ha experimentado y asumido el proceso docente, puestos claramente de manifiesto tras la COVID-19, nos han inclinado a su desarrollo, haciéndonos eco, además de algunas de las numerosas actuaciones que desde nuestra comunidad se han llevado a cabo y en las que continuamos avanzando. Este trabajo conjunto, el respaldo de la administración educativa y, por supuesto, la inestimable labor del equipo técnico del Consejo Escolar del Estado nos permiten celebrar hoy esta sesión en la que vamos a contar con la colaboración de 3 prestigiosos expertos propuestos por cada consejo escolar y a quienes quiero transmitir mi más sincero agradecimiento. Antes de presentar al ponente propuesto por Castilla y León, deseo nuevamente mostrar nuestra solidaridad, más absoluta solidaridad y apoyo con los compañeros del Consejo Escolar de Canarias y con la isla de La Palma, confiando en que pronto finalice esta situación tan tremenda que están atravesando. Nuestro ponente, Miguel Ángel Delgado Santa Bárbara, por su formación académica como ingeniero de telecomunicaciones, ha estado permanentemente ligado a las TICs, implementando y experimentando sus conocimientos dentro y fuera del aula. Dentro de su experiencia docente, como profesor técnico de formación profesional en la especialidad de equipos electrónicos, ha estado vinculado desde sus inicios a funciones directivas en los centros, siendo actualmente director del Instituto de Secundaria Antonio Machado de Soria. Colabora regularmente con los centros de formación del profesorado, impartiendo ponencias y cursos para futuros directores y con la Dirección Provincial de Soria, organizando los campus de profundización científica. Motivado por los cambios metodológicos, participa en cualquier iniciativa del ámbito educativo. Su labor directiva, además, se basa en el liderazgo compartido, lo que le ha llevado a conformar un equipo de profesionales que ejercen como motor del cambio, dinamizando y diversificando todas las actividades del centro y contribuyendo de esta forma a una concienciación y formación integral de todo el alumnado.
Todo ello ha supuesto que su centro haya sido reconocido por la Consejería de Educación como uno de los 5 centros BITS de Castilla y León, por estar desarrollando una apuesta clara por la innovación educativa, la gestión de la convivencia, la consolidación del bilingüismo, el bachillerato de excelencia, la formación profesional y la recuperación del patrimonio histórico del centro. Entre otras instituciones y entidades, su centro colabora con la Fundación Nacional Antonio Machado, por ejemplo, en las jornadas de formación histórica, además de con el Ayuntamiento de Soria y con asociaciones y fundaciones vinculadas al ámbito educativo, lo que contribuye a que su centro esté considerado como un centro dinámico, abierto a la comunidad educativa y a toda la ciudadanía soriana. Por lo tanto, creo que va a ser muy interesante su intervención. Muchas gracias, Miguel Ángel, y cuando desees. Muchas gracias. La verdad, espero no defraudaros. Vale. Gracias a la presidenta del Consejo Escolar del Estado y también a las presidentas y presidentes autonómicos por darnos la oportunidad de participar en este foro que me parece que es necesario para conocer un poco más la realidad de todos los centros educativos, ¿no? Compartiré pantalla para que podáis ver. Mi intervención la voy a centrar en esos retos del siglo XXI, en la implantación y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento didáctico y como elemento curricular, ¿no? Es evidente que hablábamos de los retos del siglo XXI y seguramente que uno de los principales retos del siglo XXI precisamente son la implantación de las TIC en los centros educativos, ¿no? Nos encontramos en una sociedad inmersa en las TIC, todo nuestro entorno está rodeado de elementos digitales, nuestra vida está condicionada por las nuevas tecnologías y la sociedad en general está condicionada por las nuevas tecnologías. Nuestros jóvenes las están utilizando de forma habitual y necesitamos que se integren de forma natural, tal y como se están integrando en la vida del día a día con todos nosotros, ¿no? Pero por una parte, la verdad es que son elementos de gran ayuda, pero a la vez también suponen un reto para los usuarios debido principalmente pues, a su velocidad cambiante y también al esfuerzo de mantenernos constantemente actualizados, ¿no? Los actualmente llamados generación del baby boom, donde yo me incluyo, ¿no? Hemos sido también exploradores de las nuevas tecnologías y hemos ido creciendo junto a ellas, adaptándonos día a día y año a año a los nuevos retos que se nos han planteado. Ha sido un esfuerzo, la verdad, que tremendo y al que ya nos hemos adaptado y estamos conviviendo con ellas todos los días, ¿no? El alumnado actual con el que estamos trabajando podríamos decir que son nativos digitales, pero ¿por qué han nacido dentro de esta era digital, ¿no? Para que tengamos una idea, todos son nacidos en el siglo XXI y en el 2007 pues, apareció el primer iPhone, en el 2008 pues, el primer Android. Eso supone que prácticamente todos los alumnos que tenemos en primaria y secundaria pues ya han nacido bajo el paraguas del smartphone, quiere decirse que no conocen otra cosa que estos dispositivos. Pero en realidad el hecho de que sean nativos digitales quiere decir que tienen un conocimiento en profundidad de las TIC. ¿Y quién les ha enseñado a utilizarlas, ¿no? En la mayoría de los casos han sido autodidactas, ya que los padres y los educadores en determinados momentos hemos dejado en las manos de ellos esa tarea, en algunos casos por desconocimiento, por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, ¿no? Y a lo que nos compete a nosotros, a los responsables educativos, tenemos el reto fundamental de integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje y hay que integrarlos de una forma pues natural, mediante un método pues, reglado y que nos permita que alcancen la plena normalidad de las TIC. Pero quiero reflexionar sobre qué suponen las TIC. Pues evidentemente suponen una oportunidad que nos permite acercarnos a la realidad y a las inquietudes de nuestros alumnos, buscando sintonizar con ellos, con sus intereses, con sus preocupaciones, moviéndonos en un entorno que es un entorno muy conocido para ellos y en el que ellos se mueven con mucha facilidad, ¿no?
también nos supone una oportunidad de hacer las cosas distintas, ¿no? Con mucho más dinámicas, mucho más interactivas y mucho más cercanas. Y a la vez también es una oportunidad de inclusión educativa y para trabajo de inteligencias múltiples y metodologías activas, ¿no? Y por supuesto la oportunidad que ha supuesto en el confinamiento esa atención telemática que de alguna u otra manera si no hubiesen quedado pues un tanto abandonados, ¿no? Y además son unas herramientas, ya lo decía al principio, que son unas herramientas muy potentes, que están inmersas en la sociedad y que las trabajamos día a día con ellas. Y por lo tanto, es una herramienta en educación muy atractiva principalmente pues, para trabajar esas metodologías activas que nos permitan generar distintos ambientes de aprendizaje, propiciando principalmente ese aprendizaje cooperativo. Un aprendizaje cooperativo que conlleva múltiples beneficios para los alumnos y que puede ser muy potenciado con los ordenadores, con las tecnologías, con las redes sociales, con la mensajería instantánea. Tenemos que utilizarlos, vamos a utilizarlos en educación y vamos a enseñarles cómo se usan correctamente. Pero al final lo que nos lleva es que efectivamente tenemos que dedicarles mucho tiempo. Es evidente que requieren dedicación, hay que invertirles horas, una actualización constante, que en muchos casos seguramente que es lo que más nos desanima. Cuando conocemos una aplicación o conocemos un nuevo programa, resulta que nos lo han cambiado y tenemos que estar aprendiendo uno nuevo, ¿no? Y pueden resultar en algún caso complejas por el desconocimiento de las tecnologías. Principalmente esa es la complejidad, que no las conocemos, no sabemos cómo funciona. Nuestra generación ha delegado en los jóvenes en muchas ocasiones esa responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos oído? Él sabe mucho más que nosotros. Esos padres asustados por el uso de las tecnologías han hecho que los propios hijos sean los guías en esa situación, ¿no? Yo creo que con una buena formación por parte de las familias y de los formadores, todos estos miedos desaparecerían y evitaríamos riesgos asociados al mal uso de esas nuevas tecnologías. Y, por supuesto, compaginar. No puede ser la única herramienta educativa ni la única herramienta que nos podamos encontrar, pero como de todo nos cansamos, evidentemente hay que manejarlas y hay que manejarlas con otras cosas y en otras situaciones. Nuestros alumnos y alumnas tienen que participar en actividades extraescolares, deportivas, tienen que salir al campo, tienen que realizar actividades al aire libre. No podemos caer en la tentación de quedarnos única y exclusivamente con las TIC y con las nuevas tecnologías. Es evidente que otro de los retos que se nos plantea es la integración dentro del propio currículum educativo. ¿Cómo integrar estas tecnologías de la información? Hemos visto que ya están dentro de la sociedad y parece que el uso es razonable y que tenemos que integrarlas. Hay que enseñarles a los alumnos y a las alumnas desde la infancia, tenemos que educar desde pequeños para que las manejen con agilidad, pero para poder enseñarlas, tanto las familias como los educadores, tenemos que conocerlas. Y tenemos que plantearnos una integración estructurada dentro de los currículos educativos. No puede ser que vayamos de manera desorganizada, donde nos encontramos en determinadas situaciones donde a los alumnos les enseñamos a manejar programas complejos, pero en algún caso no saben manejar o no saben cambiar las mayúsculas por minúsculas en un teclado o hacer una captura de pantalla. Ese es un reto que tenemos que salvar y lo salvaremos trabajándolo ahora, estamos trabajando con una herramienta transversal, sin que tengamos un hilo conductor y cuándo debemos de incluir cada una de las cosas dentro de los propios currículum. Necesitamos que sea eso, con un hilo conductor que al final nos haga llegar a una evaluación real por competencias. Y ya no por no hablar de las pruebas externas, incluso pues de la EBAU, ¿cómo nos podemos plantear que un dibujo técnico no se desarrolle con unos programas CAT o las pruebas de idioma con un listening, un speaking? ¿Cómo dentro de los centros educativos vamos a trabajar estas metodologías y luego resulta que nos encontramos a pruebas externas que no las tienen en cuenta, ¿no? Las TIC están cambiando en nuestra sociedad con gran velocidad. Tenemos que cambiar y tenemos que los currículos se adapten también con la misma velocidad, ¿no? Quiero dejar una pregunta ahí para la reflexión. ¿En alguna ocasión nos hubiéramos planteado que un alumno aprendiera a leer, a escribir, a sumar por sí mismo? Pues reflexionemos sobre ello. Creo que las TIC tampoco podemos dejarlas al azar.
Y competencias, ese es el objetivo de todos los educadores, ¿no? Al final, el objetivo final es que enseñemos a nuestros alumnos a ser competentes y herramientas que les permitan ser competentes para enfrentarse a una sociedad que es rápidamente cambiante, ¿no? Los estamos formando para profesiones que seguramente que cuando vayan a trabajar ya no existirán, o incluso los estamos formando para profesiones que todavía desconocemos, ¿no? Así que lo que realmente es importante es que a través de esa metodología, de esos contenidos, de esos estándares de aprendizaje, de alguna de las maneras, con ese marco general de las TIC, seamos capaces de generar esas enseñanzas y seamos capaces de alcanzar esas competencias, ¿no? El objetivo 4 de desarrollo sostenible, pues evidentemente habla de esa educación inclusiva y de equidad, y de alguna de las maneras nos plantea que la UNESCO plantea que las tecnologías pueden facilitar ese acceso universal a la educación, ¿no? Creo que estamos obligados desde los centros educativos, desde las administraciones, todos aquellos que tenemos responsabilidades educativas, estamos obligados a diseñar planes de actuación para alcanzar y conseguir este objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Y planes de digitalización dentro de los centros educativos y dentro de las comunidades autónomas, estoy convencido que se están desarrollando muchísimos. Yo conozco los de mi comunidad autónoma y por afinidad también los de otras comunidades autónomas, pero de alguna manera pues contaré un poquito cómo desarrollamos dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León y también dentro de mi centro, que seguramente que es el que más conozco y por la reflexión que hacía Mabel en mi presentación, ¿no? Dentro de la Junta de Castilla y León, pues todos los centros tenemos elaborado nuestro plan TIC de formación y de diseño de las actividades TIC dentro de los centros y además la comunidad está haciendo y hace un esfuerzo tremendo para que haya una formación hacia todo el profesorado, también un esfuerzo hacia recursos TIC, infraestructuras. He querido sintetizar ahí en esa diapositiva pues un poco todos los programas piloto y consolidados dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Todos estos planes de digitalización lo que van a hacer es que seamos competentes digitalmente dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Me centraré en el IES Antonio Machado, centro histórico que lleva funcionando desde 1841. Este año cumplimos el 180 años enseñando alumnos y jóvenes de Soria y de alguna manera os contaré un poquito brevemente la transformación que ha supuesto este reto dentro del instituto, ¿no? A través de la Consejería de Educación de Castilla y León fue nombrado Centro BID y a raíz de esa catalogación como Centro BID, pues hemos conseguido estar en esa situación actual, ¿no? ¿Qué ha supuesto el que formásemos parte de centros bilingües, inclusivos y tecnológicos? Pues que de alguna de las maneras nos ha dado un refuerzo necesario para seguir creciendo en el ámbito educativo. No solo está ligado a la parte tecnológica, sino que también hay una parte de cambio metodológico importante. ¿Y cómo se ha generado la necesidad de utilizar en el centro educativo las herramientas digitales? Pues la verdad es que ha sido de alguna de las maneras por contagio, ¿no? Quiere decir que hemos visto las bondades y las cosas cómo funcionaban dentro de nuestro centro y al final hemos ido poco a poco de alguna de las maneras contagiándonos de esas bondades, ¿no? Y una cosa muy importante, que también lo decía Mabel en mi presentación, el liderazgo compartido, partiendo de una situación inicial donde cada profesor o grupo de profesores lideran su parcela que más controlan y que más le gusta, es fundamental potenciar la creatividad del profesorado. Esto implicará afrontar con más profesionalidad e ilusión cada una de nuestras cosas. Y hay que reconocer las cosas que los profesores y los compañeros hacen. Algunas veces no salen bien, pero da igual.
Lo importante es hacerlas, que poco a poco se irán mejorando. Y por no extenderme mucho más, quiero dejar 3 pinceladas y luego les pondré un vídeo para que vean un poco el trabajo dentro del propio centro, porque como bien dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Les presentaré el uso de las redes sociales, que parece que algunas veces nos da como un poco de miedo, ¿no?, utilizarlas dentro del ámbito educativo. Pues creo que es una herramienta muy potente que la estamos utilizando en el centro como herramienta educativa, donde se plantean retos matemáticos, retos sociales, la huella soriana, matemáticas en la historia o matemáticas del misterio o materretos, ¿no? Este año hemos puesto en marcha 2 programas porque todos los años queremos actualizarnos y todos los años queremos poner en marcha programas nuevos. Este año, desde la Junta de Castilla y León y precisamente como centro seleccionado, el Instituto Antonio Machado, pues junto con Aula Planeta, pues ha puesto la digitalización de lengua y matemáticas en primero y segundo de la ESO. Un reto muy ambicioso. Pensad que estamos hablando de las materias instrumentales. Pues los alumnos, como podéis ver en la diapositiva, están utilizando de forma sistemática esos equipos informáticos. Y otro reto importante, las redes sociales con los alumnos más pequeños no saben utilizarlas de forma adecuada. Nosotros desde un proyecto que nos han contado y de alguna de las maneras de los que nos han formado del Instituto General de los Ríos de Segovia, del que desde aquí quiero hacer también ese agradecimiento y ese reconocimiento. Este año, la convivencia y las TIC, hemos puesto en marcha el programa Conviti, que supone enseñar a los alumnos más pequeños a utilizar exactamente pues las redes sociales y manejarlas con unos mentores que serían los de cuarto de eso. Me podría extender más para contar cómo funcionan, pero luego después en el debate, si quieren, se lo cuento. Y les pongo el vídeo para que vean cómo funciona. Como herramienta desde la Universidad de Valladolid a través de un sistema Noticias, aquí desde Machado Noticias. Bueno, pues todo esto es posible en educación y es nuestro día a día, ¿no? Yo quiero cerrar, no es que lo hayamos preparado para esta presentación, sino es como realmente trabajamos en nuestro centro educativo. Quiero despedir mi intervención con estas frases de King Robinson: las tecnologías en manos de los buenos profesores pueden ayudar a revolucionar la educación.
quedo a disposición de lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. La verdad que muy sugerente, muy interesante y bueno, yo creo que abriendo el debate a futuro. No he dicho al principio que está abierto el chat para las preguntas que tendremos ocasión de poderles transmitir a nuestros ponentes. Bueno, y sin más, paso la palabra, presento al vicepresidente del Consejo Escolar de Galicia, don Fernando del Pozo Andrés. Bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes, buenas tardes. Quisiera, de entrada, enviar un saludo a todas las personas que estén conectadas en directo para participar en este webinar. Especialmente a los miembros de los consejos escolares, fundamentalmente del Estado y de las 3 comunidades autónomas que estamos participando en el debate de hoy. Es decir, la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, por supuesto, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Asimismo, también saludar al resto de los miembros de otros consejos escolares y de otros invitados que estén conectados para ver este webinar. Al igual que hice hace 15 días, quisiera agradecer al Consejo Escolar del Estado la oportunidad que nos brinda a través de estas conversaciones de poder presentar ante la comunidad educativa aquellas acciones que entendemos que se realizan en diferentes comunidades autónomas y que entendemos que son dignas de especial mención por su trascendencia o por la importancia que tienen. Hoy nos toca hablar de la educación del siglo XXI y nosotros queremos centrarnos en cómo se introducen las tecnologías de la información y de la comunicación en la forma de la enseñanza. Y más en concreto, cómo se han introducido en Galicia. Para ello vamos a hablar del proyecto Avalar y del proyecto EDISGAL. Para hablar de estos proyectos tengo conmigo, aquí a mi lado, a Manuel Ángel García Gómez. Manuel Ángel es licenciado en Filosofía y profesor de Educación Secundaria de la materia de Filosofía. Y esto me gusta destacarlo porque, como todos ustedes saben, filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría. Y solo así, entiendo yo, empujado por el deseo de saber y por el deseo de ampliar conocimiento en todos los ámbitos, puede entenderse que una persona que se ha formado en la universidad y cuya formación profesional, su carrera profesional, se ha dedicado fundamentalmente a ese área tan grande que llamamos de letras, puede de repente convertirse en un especialista de algo tan de ciencias como es la informática, sus aplicaciones y su explotación. Pues bien, con ese bagaje de entusiasmo por el conocimiento, Manuel Ángel se ha convertido en el responsable del buen funcionamiento del portal educativo de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia y de los portales corporativos. Es el responsable funcional del proyecto de espacio Avalar y de la aplicación del mismo para las familias, llamado Avalar Móvil, y para el profesorado, llamado Avalar Pro. Es también el responsable funcional del proyecto EDISGAL de libros digitales y del proyecto de escuelas en la nube para uso de los centros rurales agrupados, de los CRAS. Es coordinador del proyecto DIXIT, del que hablará también a continuación, que tiene por finalidad la elaboración de contenidos educativos innovadores para la comunidad educativa. Es el responsable funcional del espacio web de la Revista Gallega de Educación, de Enseñanza. Es especialista en nuevas tecnologías, asesorando a las familias y al profesorado en el uso de herramientas como Drupal, Moodle y Coppermine en la práctica educativa. El portafolio Agueiro, plataforma en línea para crear una comunidad educativa virtual, herramientas de colaboración como aulas virtuales o wikis y aplicaciones y herramientas de tratamiento de la información como LIMP, Ardora y otros. Por todo ello, considero que es la persona idónea para que nos explique cómo están funcionando en Galicia la práctica educativa a través de medios electrónicos, cómo se está transformando el aula tradicional en un aula digital con la implicación de toda la comunidad educativa. Así que tiene la palabra Manuel Ángel García Gómez. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras y muchas gracias también a la presidenta
del Consejo Escolar del Estado y a la Junta de Participación Autonómica por invitarme a participar y felicidades por este evento y esta serie de webinars para acercarnos un poco a las nuevas tecnologías y entenderlas mejor desde el punto de vista de la educación. Vamos a proyectar una presentación que nos va a ayudar a explicar la implantación del libro digital en el sistema educativo de Galicia. Pero antes, permítanme contextualizar un poco la situación de nuestra sociedad desde el punto de vista de las nuevas tecnologías. De todos he sabido que las tecnologías se fueron incorporando a nuestra vida de una forma paulatina, y un ejemplo de esto pues, es el uso que hicieron en esta imagen que podemos ver aquí, en esta contraposición de estas dos fotos, en donde ante un mismo evento, pero con distintos actores, podemos ver cómo fue evolucionando la sociedad en apenas 8 años. Es la Plaza de San Pedro, es la elección del Papa, en el caso de 2005 de Benedicto XVI y el 2013 del Papa Francisco, y vemos cómo la sociedad evolucionó en una cosa tan simple como puede ser un dispositivo móvil. Y vemos cómo en el año 2013, pues prácticamente todos los asistentes pues, utilizan el smartphone para poder inmortalizar ese evento. Por lo tanto, si preguntamos a nuestros alumnos o a nuestros hijos si alguna vez vieron un televisor de tubo, pues muchos nos dirán que no lo vieron. Y si le decimos a algunos si utilizaron una cabina de teléfono, pues prácticamente pues dirían que tampoco nunca lo utilizaron. Por lo tanto, la tecnología es algo que está en nuestra sociedad, y un ejemplo, el más significativo quizá de los últimos años, es como un deporte centenario, como puede ser el fútbol, pues ya admite la tecnología con el videoarbitraje. Por lo tanto, nuestros padres, los profesores que están impartiendo en nuestros centros educativos y muchos padres actualmente, pues han nacido en un mundo analógico, y nuestros alumnos y nuestros hijos nacen en un mundo digital. Por lo tanto, tenemos que convivir generaciones utilizando pues, las herramientas en las que sintamos más cómodos, pero nunca olvidando el avance de la nueva tecnología. Y es aquí a donde quería llegar, porque la educación no puede mantenerse al margen, como decía también Miguel Ángel, de toda esta realidad. La tecnología viene para quedarse y viene para mejorar el sistema educativo. Y es aquí donde entramos en el programa concreto, que es el proyecto Avalar. Avalar es un programa que se inició en Galicia en el año 2010 y que tiene como símbolo esta manzana. Avalar, pues, en su origen es la palabra celta, aval, que significa fruta de la sabiduría. Y en el término gallego, avalar, viene a significar ese transmitir el mensaje de promover y facilitar el movimiento, el cambio y la transformación, en este sentido, de la educación. Por lo tanto, desde el año 2010, el proyecto Avalar se fue implementando en nuestro sistema educativo como algo natural. Pero es como todas las cosas, tiene 4 ejes fundamentales. En primer lugar, el equipamiento y la infraestructura, con la que se dotan a los centros, a las familias, al profesorado, etc. Por otro lado, los contenidos educativos necesarios para poder utilizarlos en las clases. Un fomento de la cultura digital, que se va incorporando de forma paulatina, y la integración y participación, no solamente del profesorado y los alumnos, sino también de las familias y toda la comunidad educativa. Porque, como decía Fernando, se fueron incorporando aplicaciones paralelas, como puede ser la aplicación para los dispositivos móviles Avalar Móvil, para que las familias también puedan participar de esta incorporación de las nuevas tecnologías en la educación. Pero como todas las cosas, el proyecto Avalar se fue incorporando y había material que quedaba obsoleto, incluso la tecnología. Y es aquí donde en el año 2014 nace el proyecto EDISGAL, que es en el que estamos actualmente, digamos, los centros es el que están utilizando. ¿En qué consiste el proyecto EDISGAL? Bueno, pues iniciamos nuestro proyecto en el año 2014 con quinto de primaria y terminamos el periodo de los 4 años del proyecto Avalar, que eran quinto y sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, en el año 2016-2017. En este año eran 93 los centros educativos de Galicia que estaban dentro de la red del proyecto EDISGAL y eran 7.000 los estudiantes que se beneficiaban en este proyecto.
Actualmente, en el curso 21-22 son 546 los centros que están dentro de la red de DISGAL, 9.000 el profesorado que están utilizando todas estas herramientas y se están beneficiando pues 55.000 alumnos que están distribuidos en 2.750 grupos. Por lo tanto, estos centros de DISGAL son centros que vienen ya con una cultura digital afianzada, bien por pertenecer al proyecto Avalar o porque ya venían utilizando las pizarras y elementos tecnológicos en sus aulas. Supone un salto cualitativo, como vamos a ver, en la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación y es un cambio metodológico, porque como veíamos antes, no es lo mismo explicar en una pizarra de tiza o utilizar un libro de texto en papel que emplear una pizarra digital o un libro digital con todos los recursos tecnológicos que ello conlleva. Por lo tanto, todo esto va a fomentar y la creación y reutilización de contenidos, porque todo este trabajo colaborativo va a beneficiar, en definitiva, en la comunidad educativa. Y todo esto supone un ahorro de costes para las familias, porque todo el material que se está empleando en DISGAL es completamente gratuito, de tal forma que es otro de los elementos fundamentales para el ahorro económico de las familias. Y todo esto tiene un apoyo, dos pilares fundamentales. Por un lado, la ANTEGA, que es la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, y por otro lado, la Red de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación. Por un lado, en la ANTEGA, con todos los asesores Avalar de zona, que son los que están más cercanos a los centros educativos, que están divididos en 20 zonas, 20 asesores que son los que asesoran, motivan, están ahí al pie de obra, como diría yo, para motivar, incentivar y que todo el proyecto salga excelentemente bien, como viene siendo actualmente, y también la red de formación con todas las jornadas, los grupos de trabajo, los eventos para fomentar también el uso de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, el proyecto DISGAL es un programa que se basa en las fortalezas hasta ahora conseguidas con el desarrollo del proyecto Avalar, pero es necesario facilitar el acompañamiento en la transformación educativa. Este es un aula tipo de un proyecto Avalar, de un proyecto DISGAL, de un aula que tiene una serie de componentes tecnológicos. Faltan aquí los más importantes, que es el alumnado y el profesorado, pero nos sirve para ver cómo está distribuido un aula DISGAL. Tiene su propio pizarra digital, su propio proyector con sus altavoces para poder proyectar elementos multimedia, tiene un carro de carga que tiene una doble funcionalidad. Por un lado sirve para guardar, en el caso de que fuera necesario algún día, algún portátil, si algún alumno no lo lleva y que quede cargado para el día siguiente. Y tiene también un altavoz para poder transmitir todos esos elementos multimedia. Existe también una Wi-Fi que se fue mejorando a lo largo de los años. Ya tenemos centros a 1 GB para poder dimensionar todo lo que suponen las nuevas tecnologías y todos los recursos, que se pueden conectar de una forma automática, transparente, facilitando el uso, tanto por parte del profesorado como por parte del alumnado. Y existe también otra Wi-Fi, también paralela para todos aquellos alumnos que no pertenecen al proyecto DISGAL, porque todos los alumnos que están matriculados en cualquier nivel educativo de Galicia tienen acceso a la Wi-Fi dentro del centro educativo, con su usuario y contraseña propio. Y estos son los equipos que están actualmente manejando los alumnos de DISGAL. Por un lado puede ser un HP, un modelo de estos, o puede ser también un Lenovo. Tienen una función de tablet para facilitar también la utilización de determinados recursos, y a las familias se les entrega pues, un portátil, un maletín y un cargador, junto también con un folleto en donde se le explica a las familias en qué consiste el proyecto DISGAL, cómo se pueden conectar con el portátil y otras informaciones adicionales para favorecer uno de los ejes que decíamos antes, que es la participación a través de Espacio Avalar, de Avalar Móvil, etc. Al profesorado también se le dota de un portátil, en este caso un poco más grande, para poder preparar las clases, como decía antes, reutilizar el contenido, hacer esos trabajos colaborativos para luego revertir en las aulas, etc. Y todo ello, equipamiento de profesorado y alumnado, pues está con una maqueta Avalar, que es hecha propia para el proyecto DISGAL y el proyecto Avalar, donde tiene una serie de aplicaciones educativas, de herramientas de autor, para el uso de la ofimática, para programación, etc. Y donde hay un enlace también para la aplicación donde tenemos y donde se desarrolla
básicamente el libro digital, que es el entorno virtual de aprendizaje, que le llamamos el EVA. Para acceder al EVA se puede acceder desde cualquier dispositivo, pero está optimizado para utilizarlo en una tablet, en un móvil o en el propio dispositivo que se le entrega al alumnado, y también está sincronizado con todas las herramientas de las que dispone la administración, de tal forma que un profesor que accede a este entorno virtual de aprendizaje ya tiene incorporado los alumnos de forma automática, ya tiene creadas las materias, ya tiene creados los grupos, etc. Lo que facilita el uso y el desarrollo de esta herramienta. También ya tiene preparado todo el catálogo para que pueda escoger aquello que más le puede interesar en cada curso y materia, y esto facilita con esta sincronización con todas las aplicaciones de la Consellería y de la Antega. Por lo tanto, el alumnado y el profesorado pueden acceder a esta herramienta, de tal forma que todos los docentes pueden crear sus propios espacios virtuales con los contenidos en los libros digitales que más les puedan interesar en cada momento. Tienen también sus propias herramientas de evaluación para hacer un seguimiento, herramientas también para poder hacer una comunicación con el alumnado, etc. Y es donde en estos dispositivos también hay una herramienta fundamental, sobre todo para aquellas familias en donde en sus casas pues no tienen esa posibilidad de conectarse a Internet, que es el EVA Offline. Este EVA Offline funciona de la siguiente forma. Los alumnos en su centro educativo acceden a esta plataforma, de tal forma que pueden descargar ahí todos los contenidos publicados por el profesorado, de tal forma que cuando llegan a sus casas y no tienen esa conexión a Internet, pues pueden acceder a todos los contenidos de los libros digitales, hacer todas las tareas encargadas por el profesorado a lo largo del día, y al día siguiente, cuando se incorpora al centro y tenga esa conexión a la Wi-Fi, ese portátil, pues automáticamente pues, se va a transmitir todos los conocimientos y todas aquellas actividades que estuvo haciendo el alumnado pues, el día anterior. Destacamos también que hay una aplicación para iOS y para Android, también disponible para el alumnado y el familiar, por si alguien también lo quiere tener en otro dispositivo que no sea el entregado por la administración. Y en cuanto a los contenidos que pueden usar el profesorado vienen fundamentalmente de tres fuentes importantes. Por un lado, en el portal Espazo Avalar, que es el portal que tenemos de referencia en la administración que está relacionado con las nuevas tecnologías en la educación, hay un apartado que es el repositorio de contenidos educativos, donde más de 2.000 recursos educativos elaborados por el propio profesorado gallego están a disposición de todos la comunidad educativa para poder utilizarlos e incorporarlos al libro digital en cualquier momento. Están categorizados por materias, por niveles educativos, por idiomas, etc. Y están a disposición y en abierto para cualquier familia, alumnado, profesorado, etc. Dentro de la propia aplicación de la herramienta del entorno virtual de aprendizaje, hay una herramienta de autor que se hizo Esproceso para que los profesores puedan realizar de una manera personalizada sus propios ejercicios, elaborar sus propios contenidos, publicaciones e incluso hacer un trabajo colaborativo entre varios profesores si quieren realizar alguna unidad didáctica, etc. Por lo tanto, esto sería una de las fuentes. Otra sería los contenidos de los proveedores de las editoriales, que en este caso están incorporados EDB, Aula Planeta, Netes y específicamente para inglés la editorial Pearson. Aquí todo el profesorado que accede a la plataforma puede acceder a todos los contenidos de todas las materias desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, de tal forma que pueden incorporar en sus espacios virtuales todos los contenidos de una editorial, pueden incorporar parte de una editorial, los ejercicios de otra editorial, pueden hacer la combinación que más consideren oportunas o incluso adaptarlos a las necesidades de su aula, etc. Por lo tanto, todo lo que existe aquí promociona lo que es el trabajo en grupo, son contenidos transversales, son enlaces a audios y vídeos para material complementario, galería de imágenes, ampliar información, actividades para evaluar, autoevaluar, etc. Otras actividades también de la diversidad que permiten el refuerzo y la ampliación. Y hay algún proveedor que incluso a través de su tecnología permite tener un control de aula más específico, como puede ser controlar, dirigir o bloquear en cualquier momento al alumnado desde la propia unidad didáctica,
y también permite revisar en tiempo real al segundo lo que están haciendo los alumnos, lo que están contestando, cuántos intentos lo hicieron, evaluar las respuestas. Y lo que tienen en común todos estos proveedores es que permiten la autoría. Es decir, cualquier profesor puede modificar, mover, eliminar, añadir textos, añadir imágenes propias por si quieren contextualizarlo en función de las materias para que el alumnado entienda mejor pues, algún tipo de contenido. Les permite enlazar vídeos, crear foros, crear actividades personalizadas o modificar las que ya existen. Y en definitiva van a poder analizar, bien por libro, por unidad, por lección, por alumno, etcétera, todo lo que los alumnos vayan haciendo pues, en este sistema. En definitiva, son más de 10.000 los recursos curriculares que están disponibles para quinto y sexto de primaria y 15.000 los recursos para secundaria. Pero además existe un banco de contenidos para poner a disposición también de la comunidad educativa por si el alumnado tiene que hacer pues, algún tipo de trabajo, fomentar la indagación, profundización en un entorno controlado y pueden buscar ahí entre los más de 400.000 recursos no curriculares pero complementarios a los anteriores. Y existe también, como no puede ser de otra forma, pues material complementario para el profesorado. Aplicaciones para el aula, guías metodológicas, adaptaciones, pruebas para evaluar, etc. Y la tercera fuente grande de, digamos así, o diferenciadora para la integración de contenidos es el proyecto DISIT. El proyecto DISIT es la unión del profesorado con el sector tecnológico. Esto significa que se está aprovechando las capacidades técnicas e innovadoras de los sectores tecnológicos y audiovisual con los conocimientos pedagógicos del profesorado gallego, teniendo en cuenta pues, sus necesidades, para incrementar esta oferta educativa mediante recursos digitales disponibles para toda la comunidad educativa. Y así se crearon unos grupos de trabajo, ayudados por estas capacidades técnicas e innovadoras de los sectores tecnológicos, para realizar distintos recursos en matemáticas, física y química, biología, ciencias sociales, etc. Y se elaboraron recursos multimedia muy originales e innovadores, teorías interactivas, actividades generales, otras más específicas, unos vídeos, otros vídeos interactivos multicamino que permiten elegir entre diferentes visualización en función de las respuestas que el alumnado va haciendo, o laboratorios virtuales de ciencias, otros laboratorios también de matemáticas, visiones holográficas, etc. Por lo tanto, y ya termino, toda la información relacionada con el proyecto DISGAL la podemos encontrar en el portal que es el de Espacio Valar, en este espacio temático ya definido aquí como DISGAL, y aquí podemos encontrar el listado de centros, el equipamiento, el soporte a las familias, al profesorado, etcétera, la formación, etcétera. Y aquí les dejo el código QR y la dirección exacta por si quieren acceder y tener más información sobre el proyecto DISGAL. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel Ángel, por la explicación y bueno, por la verdad que acercarnos a vuestra realidad, a esta realidad tan apasionante, ¿no? Bueno, de la que, insisto, luego debatiremos y animo nuevamente a todos los que nos estáis escuchando pues a que les podáis hacer preguntas a través del chat a los distintos ponentes para que luego pues eso, tengamos ese rato de coloquio. Y ahora presento a Pilar Ponce, presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Querida Pilar, bienvenida. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias de nuevo al Consejo Escolar del Estado por organizar este webinar y gracias a todos los que nos seguís en un tema tan actual como la educación del siglo XXI. Aunque ya lo han comentado mis compañeros, cuando pensamos en esta sesión y en concreto pues desde la posición del Consejo Escolar de Madrid, no fuimos tan ambiciosos como para pretender dar soluciones a la educación del siglo XXI, pero sí queríamos desde luego poner el foco en lo que el alumnado necesita hoy, en cómo el sistema educativo responde a las necesidades que la sociedad plantea. En este sentido, la pandemia y el confinamiento han demostrado que el uso de las nuevas tecnologías
es una de esas necesidades. En estos días, al lado de la sede del Congreso del Consejo Escolar del Estado, está teniendo lugar el segundo Congreso Ágora, en el que el uso de las nuevas tecnologías, especialmente su uso intensivo en la educación, está siendo uno de los principales temas y en el que se están abriendo un sinfín de oportunidades para la educación aprovechando estas nuevas tecnologías. Las mismas oportunidades que nos dejó la pandemia, convirtiéndonos a todos en expertos en Teams, en Meets y en el resto de plataformas de un día para otro. En el Consejo Escolar de Madrid, y gracias, entre otros, a José Miguel Camporrizo, al ponente que estará luego con nosotros, realizamos un análisis pormenorizado de lo que la pandemia había supuesto desde el punto de vista del uso de las herramientas digitales. El resultado fueron 5 sesiones de debate, 19 ponencias, 50 propuestas de futuro que hemos publicado y que esperamos sea de gran utilidad a toda la comunidad educativa. En este trabajo hemos intentado, sobre todo, destilar qué ha llegado para quedarse y cuáles son las enseñanzas, las lecciones aprendidas de este periodo y qué debemos rechazar. José Miguel Camporrizo, como decía, fue uno de los promotores de este estudio y estoy segura que luego hará referencia a él. Y paso ya a presentarle. Es catedrático de Educación Secundaria, licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, en la que también obtuvo el título de posgrado especialista universitario en Comunicación y Gestión Pública. Ha realizado importantes publicaciones de sus investigaciones y comunicaciones y suele ser ponente habitual en diversas instituciones y foros. Se inició como profesor de educación secundaria en 1998 en un centro privado y ejerce desde 2003 en la enseñanza pública. Ha sido jefe de estudios en la enseñanza privada y pública durante 16 años y desde 2017 es el director del Instituto de Educación Secundaria Diego Velázquez de Torrelodones. Ha sido secretario general del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Madrid, del que en la actualidad es vicesecretario y al que representa en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en calidad de consejero, formando parte además de nuestra comisión permanente. Se enorgullece de ser la tercera generación de maestros y profesores en su familia, saga que se inició hace 40 años con la fundación del Colegio Barceló de Madrid. José Miguel es una persona siempre disponible para seguir trabajando por la mejora de la educación. Nos abrió su centro para poder realizar la última sesión de debate del trabajo que os comentaba sobre las nuevas tecnologías y que fue la sesión más interesante que tuvimos. Una sesión con alumnos que nos contaron lo que vivieron durante la pandemia, cómo estaba siendo para ellos el curso 2020-2021 y en la que con un tono positivo y activo dieron ejemplo de cómo sacar lo mejor de lo que ha pasado, cómo este periodo les había ayudado a madurar, a gestionar mejor el tiempo y a crecer. José Miguel pone todo su corazón y toda su cabeza en lo que hace. Esto se hace patente en su centro y estoy segura de que lo veréis esta tarde. Desde luego en el Consejo Escolar de Madrid lo vemos cada día y lo aprovechamos y lo sumamos para continuar ayudando y mejorando el sistema educativo madrileño. Muchas gracias, José Miguel, y tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir. Vamos a ver si todo funciona bien. Se ve, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias a todos. Gracias al Consejo Escolar del Estado y muchas gracias al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y a ti, Pilar, por estas amables palabras. Como bien ha indicado Pilar, plantearse, pensar o hablar de qué pueden ser o por dónde pueden ir las aulas del siglo XXI tal vez es un ejercicio muy complicado, sin duda lo es, y desde luego no acertaríamos. ¿Cómo serán las enseñanzas y cómo serán los aprendizajes en el siglo XXI? Yo obviamente no me atrevo a pontificar sobre ello porque es muy complejo. Pero creo que las experiencias que hemos vivido y la respuesta del sistema educativo que tuvimos en el año 2020, en el curso pasado e incluso en este, ante la pandemia, nos ha permitido dar un gran paso adelante, ver muchas transformaciones y creo que eso puede ser de gran interés para el futuro.
En ese sentido, precisamente, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, como ha indicado Pilar, inició una serie de sesiones para reflexionar sobre cómo se había reaccionado ante la pandemia, cómo podía condicionar el futuro de la educación madrileña y a nivel general, qué consecuencias había tenido, estaba teniendo y tendrá en el futuro, esperemos que más cercano únicamente y no más allá. En este sentido, desde el Colegio Oficial de Docentes propusimos al Consejo Escolar realizar esta reflexión. Esta reflexión se realizó con esa metodología a la que se ha referido Pilar, a través de una serie de ponencias y debates. Y finalmente la recopilación de una serie de propuestas de mejora consensuadas dentro de la comisión permanente sobre esa experiencia vivida y desde la clave de qué conservar y qué rechazar de la experiencia que se había vivido en los centros escolares, en las familias, a raíz del confinamiento fundamentalmente, pero no pudimos dejar a un lado la semipresencialidad que vivíamos el curso pasado. Esta publicación estará pronto disponible para todos y ha sido recientemente presentada por el consejero de Educación de Madrid. La pandemia está teniendo consecuencias negativas y consecuencias positivas. Entre las consecuencias negativas que aparecieron en esos debates, bueno, tanto negativas como positivas, pues destacar lo que nombramos o denominamos la brecha digital, que en realidad lo que hizo fue poner el foco sobre algo que ya existía, pero de lo que a lo mejor no éramos tan conscientes, que es ese problema de acceso al conocimiento de muchos alumnos, de algunos alumnos, en este caso debido a la falta de dispositivos o a la imposibilidad de conexión a la red para seguir esa enseñanza online que estábamos desarrollando, pero también a sus condiciones de vida en sus hogares, a las condiciones de las viviendas, a la posibilidad de disponer de espacios adecuados para el estudio. Existían antes. La brecha digital, la denominada brecha digital, puso el foco. Y yo aquí plantearía si no nos estamos olvidando de que esa brecha digital sigue existiendo, aunque volvamos a estar todos en las aulas. Tal vez olvidamos demasiado pronto determinadas cuestiones. Sin duda ha provocado también lagunas en aprendizajes y tal vez fundamentalmente en experiencias que no se han podido vivir en este año y medio. Aún estamos desajustados a la hora de muchas estrategias de aprendizaje y lo vemos en los alumnos, en las alumnas, a la hora de abordar periodos de concentración de exámenes, porque vienen acostumbrados a haber cambiado sus ritmos de trabajo, sus horarios y todavía cuesta esa readaptación. En un futuro el análisis de resultados de diferentes cursos académicos nos podrá también arrojar alguna luz en este aspecto. Y finalmente, naturalmente, la situación socioemocional que todos estamos viendo en nuestros centros. Estoy seguro que ni exagero ni me equivoco. Tanto en el alumnado como en el profesorado vemos las consecuencias del estrés, de la ansiedad, depresiones, incluso autolesiones, intentos de suicidio. Se están multiplicando, son problemas que estamos tratando, muchos de ellos consecuencia naturalmente de ese confinamiento, de la semipresencialidad del año pasado y en muchas ocasiones la pandemia lo que ha hecho es ser la espoleta que ha disparado problemas que tal vez estaban latentes. Todo esto en el aspecto negativo, pero también ha habido consecuencias o situaciones positivas. Los centros, por regla general, hemos mejorado en cuanto a los recursos tecnológicos de los que disponemos, gracias a las dotaciones que nos han llegado según la titularidad de cada centro. En este caso, y hablo desde la dirección de un centro público, las dotaciones tecnológicas que nos han llegado desde la consejería o bien gracias a la dotación extraordinaria debido a la pandemia que los centros hemos incorporado. Ha permitido también al profesorado experimentar
experimentar nuevas metodologías con una pantalla de por medio, experimentar en nuevos contextos de enseñanza, que creo que también es importante. Muchos hemos aprendido muy rápidamente y hemos experimentado, y esa experiencia nos ha hecho desechar determinadas situaciones o determinadas metodologías y descubrir otras nuevas que hoy podemos mantener con el retorno a la enseñanza presencial. Y creo también que, y fue una de las conclusiones del trabajo que realizamos en el Consejo, que ha reforzado el reconocimiento social de la escuela, de las escuelas como institución, que ha respondido y está respondiendo a la emergencia de la pandemia, y del profesorado como profesionales. Estos aspectos positivos creo que son factores que hemos visto o que se han generado en la pandemia que nos pueden permitir esa transformación de nuestras escuelas de cara al siglo XXI, un siglo XXI del que ya hemos consumido casi un cuarto, por cierto. Hoy nos pedían que hablásemos especialmente de herramientas digitales, de recursos tecnológicos. Después de haber hablado mis compañeros, yo me voy a centrar en la última parte o la segunda parte de mi intervención en otros aspectos más allá de las herramientas puramente digitales y de esos recursos tecnológicos. Simplemente también plantear la pregunta de si son la panacea para la educación del siglo XXI. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que en educación no existen panaceas, no existe una única herramienta que lo resuelve todo y tenemos que estar abiertos a compaginar diferentes metodologías, diferentes herramientas y que ninguna puede convertirse en protagonista. Estoy seguro que todos habremos tenido la experiencia de las familias que no acaban de encajar o estar de acuerdo con una metodología que se base totalmente en el formato digital, sin manejar los libros de texto físicos o otro tipo de materiales en formato papel, y buscan otro tipo de experiencias porque les asusta la dependencia de las pantallas. Yo creo que esto tenemos también que considerarlo. Precisamente cómo hemos valorado la falta de presencialidad durante este tiempo y cómo la presencia física en la escuela es una de las conclusiones a las que hemos llegado como que es esencial, al menos hasta las etapas de educación secundaria. Si esa presencialidad es imprescindible, la hemos considerado todos imprescindible y se ha luchado por recuperarla al 100%, no podemos caer en la tentación de considerar las herramientas tecnológicas como esa panacea. Incluso en este momento podemos vivir un cierto hartazgo de pantallas después del año y medio que hemos tenido en este último tiempo. No es nada nuevo el decir que, como todo en la vida, hay que encontrar un justo equilibrio. Un justo equilibrio entre esas metodologías, esas didácticas, esa organización educativa de los centros que ya son conocidas o que podríamos denominar clásicas, que tenemos que seguir teniendo en cuenta, que mantener, pero de una forma equilibrada con esa digitalización o esas nuevas tecnologías, esas herramientas tecnológicas. Y aquí quiero destacar que considero que es muy importante que la digitalización vaya acompañada de innovación, de algo más que el simple hecho de que la máquina entre en las escuelas o entre en el proceso educativo. Tiene que formar parte de una metodología completa. De ahí el término de innovación más digitalización. Herramientas, metodologías, y aquí es donde, digamos, pongo yo el énfasis. También los espacios docentes tienen que cambiar, los espacios educativos tienen que cambiar y adaptarse no solamente a esa digitalización, sino también a esas nuevas metodologías e incluso la organización escolar. El reto que en este momento más inmediato para los que tenemos responsabilidades en la gestión de los centros educativos, creo que está en la integración de una forma estable, continuada en el tiempo, de ese aluvión de dotaciones tecnológicas y de digitalización que ha llegado a nuestros centros, que ha llegado a nuestro trabajo como docentes. Los equipos informáticos que hemos recibido o que hemos adquirido,
en nuevos formatos, no solamente ya en aulas de informática, que los resultados del informe que en este momento está desarrollando el Consejo Escolar de Madrid, pues nos arrojan como en el último curso analizado, el 19-20, ha descendido el número de aulas de informática en la Comunidad de Madrid. Es que ha cambiado, ya tal vez no pasamos por el aula de informática, no llevamos a los alumnos al aula de informática, sino como hemos visto en las presentaciones anteriores, el aula de informática va a las aulas de los alumnos. Son novedades que tenemos que integrar. O esos periféricos que han llegado a los centros, a las aulas, las cámaras web para la retransmisión en directo, las impresoras digitales, los cañones o las pantallas inteligentes. Tenemos que integrarlas de forma estable para que no se queden obsoletas sin ser utilizadas, sin ser exprimidas para su uso con los alumnos, y eso es complicado. Las redes de datos, tanto wifi como cableados, que se han instalado o se están instalando en los centros. Ese parque de préstamo de dispositivos a los alumnos y al profesorado del que disponemos en este momento y al que tenemos que sacar partido para que no cojan polvo en los armarios o en las cajas. Y eso es todo un reto, porque se necesita formación, se necesita organización, se necesita mucha coordinación. Y las plataformas, como las que nos ha hablado Manuel Ángel hace un momento, plataformas y recursos online que se ha puesto a nuestra disposición más allá de a las que tenemos acceso de forma libre. Los equipos directivos tenemos una responsabilidad para sacar partido a todas estas inversiones para que no se conviertan en gastos que se han tenido que realizar para afrontar las exigencias urgentes e inmediatas de la pandemia, pero que tenemos la obligación de convertir en inversiones para que faciliten esa transformación. También creo que tenemos que aprovechar las ganas que el profesorado ha demostrado durante este tiempo de deseo de innovar, de transformar y sobre todo el deseo de rentabilizar lo aprendido de la experiencia de la pandemia, de lo que ha valido, aquello que he experimentado, que he desarrollado para conectar con mis alumnos que están en casa, ¿qué puedo rentabilizar de ello? ¿Qué puede permanecer? Como decía Pilar, ¿qué aspectos de esta experiencia tenemos que rechazar dentro de la educación, pero cuáles deben quedar, deben permanecer y se tienen que convertir en una transformación y en un avance? En este sentido, quiero poner como ejemplo esta convocatoria que aparece aquí, estos proyectos de innovación educativa, digitalización de centro, que la Consejería de Educación de Madrid ha convocado hace poco y que en estos momentos está a las expensas de la resolución. Estos proyectos de innovación educativa y digitalización de centros se han presentado a los centros públicos de la Comunidad de Madrid combinando la necesidad de ideas innovadoras, metodologías innovadoras, utilizando e incorporando esa digitalización por llegar. Una convocatoria que ha apostado por la autonomía de los centros. No se ha tratado de proyectos presentados por la administración a los que los centros nos incorporamos o proponemos la incorporación, sino que somos los centros, cada centro, el que ha diseñado su propio proyecto de innovación y digitalización y lo ha presentado a la Consejería para su validación y la dotación económica para desarrollarlo a lo largo de un periodo de 3 años. Son unos proyectos que vendrán financiados con dotación para recursos tecnológicos, para medios tecnológicos, para mobiliario de esos nuevos espacios educativos que tienen que cambiar, para incluso transformar los espacios, tirar tabiques, ampliar esos espacios y también el diseño y la financiación de esa formación del profesorado. Un ejemplo tal vez de esas ganas de innovar, no solamente de los profesores, sino de las instituciones educativas, es que ha habido 381 centros públicos que han presentado proyectos a esta convocatoria. 136 de ellos institutos de educación secundaria y 224 colegios de educación infantil y primaria. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque creo que dentro de esos centenares de proyectos podemos ver las propuestas reales para esa enseñanza del siglo XXI.
en las reuniones, en los contactos que he tenido con compañeros y compañeras directores, directoras de centros, hemos coincidido en muchas propuestas, pero en muchas otras no. Y significa que podemos copiar, que podemos inspirarnos en ellas, y ahí tenemos, yo creo, que las propuestas de por dónde va a ir la enseñanza del siglo XXI en la Comunidad de Madrid, y estoy seguro que en otras comunidades. En esos proyectos se ha visto la idea de romper y abrir espacios educativos, de transformar las estructuras internas de las aulas para hacerlas más flexibles, más versátiles, permitir el movimiento del alumnado, que por fin podamos decir que la fotografía de un aula del siglo XXI no es muy parecida a la del siglo XIX, con pequeños matices, como en muchos casos podemos ver, ¿no? Pero también en esos proyectos hemos incorporado cambios en las estructuras organizativas de los centros para favorecer, para permitir la codocencia, la presencia de 2 docentes en el aula, cambios en las estructuras horarias, rompiendo esos módulos en secundaria de 55 minutos tan rígidos, o esa estructura en ámbitos que agrupe áreas o materias que, aunque la legislación lo permite, en cuántos centros realmente se ha aplicado. Y naturalmente la formación de los docentes desde las propias necesidades que ellos plantean en su centro y que el centro percibe. Estoy seguro que muchas de estas cuestiones, desde muchos compañeros que nos están viendo ahora, esto no es nuevo y tal vez no sea nada innovador. No son propuestas muy novedosas. Creo que en centros de la iniciativa privada y la iniciativa concertada tal vez esté más extendido, pero mi impresión es que en este momento los centros públicos nos estamos permitiendo soñar, nos estamos permitiendo planificar en este sentido, como Miguel Ángel nos ha presentado sobre su centro. Tal vez hace una década plantearse alguno de esos proyectos ni siquiera nos lo considerábamos desde la enseñanza pública, por falta de recursos, por lo que significa la administración para este tipo de cuestiones. Planificamos, proponemos, reformamos espacios, y aquí creo que hay que reconocer a esos valientes que han llevado estas transformaciones en sus centros y que en muchas ocasiones han sido muy criticados, y que ahora cada vez más centros están continuando con su ejemplo. Esas ideas, repito, empiezan a aparecer en muchos centros públicos, y es contagioso, porque cada vez las redes entre centros son más grandes, bien desde el punto de vista institucional, a través de proyectos de mentorización que impulsa la administración, o bien de forma informal, en el contacto entre equipos directivos, entre profesores, en equipos, digamos, de una forma, repito, más informal. Se trata también, con esa reforma de espacios, de cambio de los espacios, de destinar recursos a embellecer el espacio en el que trabajan nuestros alumnos y que trabajamos los profesores, poner en valor las ideas de los docentes para desarrollarlas en espacios dignos y con medios dignos. Y aquí cito a mi compañero, el director del IES Las Musas, en esta dignidad de los espacios donde nuestros alumnos estudian y donde nuestros profesores enseñan. Sin duda, estos cambios en los espacios generan grandes dudas y muchas resistencias. Es lógico y además enriquecen, pero también generan ilusión y curiosidad, tanto en los docentes como en el alumnado. Solemos hablar, y estamos acostumbrados a hablar, sobre innovación metodológica, sobre innovación en actividades de enseñanza-aprendizaje, incluso sobre innovación en el currículo, que ahora está tan de moda o tan vivo, tan presente. Pero solemos olvidarnos de los espacios donde hay que desarrollar esas innovaciones. Y a eso es a lo que me refería, esos espacios y esas dotaciones específicas que otros sectores, la empresa privada, las multinacionales, han tenido tan en cuenta y que tanto nos admiran, y que tal vez en el mundo de la educación no es tan habitual verlo. Estas imágenes son imágenes de centros públicos de la Comunidad de Madrid. Un minuto, José Miguel, perdón. Sí, no centros públicos que se han construido así, centros públicos que tienen 25, 30 años, no son tan antiguos como el de Miguel Ángel, pero que están transformando sus espacios, abriéndolos, llevando la luz, la transparencia a los alumnos, a los profesores, y cambiando las dinámicas de trabajo también con el mobiliario interno. En este sentido, incluso los alumnos, y este trabajo de investigación de una alumna del Bachillerato de Excelencia de lo que os estoy hablando,
nos hablan de esa importancia y de ese interés, cómo ven la importancia de los espacios en los que trabajan y cómo les puede incentivar. Estamos acostumbrados a trabajar, y sobre todo en secundaria, con ausencia de espacios de trabajo en grupo, con plantillas que no tienen continuidad para mantener proyectos en el tiempo, con la compartimentación en departamentos de forma muy excesiva y con salas de profesores pequeñas e incómodas. En este sentido, en el Diego Velázquez, en este proyecto de innovación que hemos presentado, no solamente consideramos la necesidad de crear estos espacios, estas aulas del futuro o aulas inteligentes, donde haya movimiento, mayor protagonismo del alumno, sino también espacios para el trabajo de los profesores, donde se generan esas metodologías, donde se generan esas actividades, donde se puede hablar de innovación. Y hemos proyectado la eliminación de esos cubículos, de esos espacios cerrados, de los departamentos donde se trabaja por materias y donde es difícil trabajar la transversalidad o los equipos, para crear un gran espacio de más de 400 metros cuadrados en los que los profesores con diferentes ámbitos puedan compartir, puedan sentirse por el espacio empujados a diseñar esas actividades transversales, esas actividades de equipo, esos proyectos. Repito que no es tal vez nada innovador, pero en los centros públicos no es tan habitual verlo. Todo esto, y ya termino con esta diapositiva, no es posible si no se dispone de un equipo directivo cohesionado y que comparte esa visión. Desde luego sin un claustro con deseos de transformar, de probar y de imaginar. Sin una asociación de familias que apoye y comparta en ese camino de transformación. Sin un alumnado exigente, que exija esos espacios y que los cuide. Y naturalmente sin unas administraciones o unos titulares de centros que no crean en esa transformación y los recursos que son necesarios para transformar los centros y hacer posibles esas metodologías. Y todo ello, desde luego, no podemos lograrlo sin mucha motivación, sin mucha vocación, sin ilusión, sin imaginación y sobre todo sin que los miedos nos paren porque digamos esto es imposible llevarlo a cabo, ¿para qué voy a dar el paso? De lo que se trata es de plantear lo imposible y después ver cómo se intenta conseguir. Y la pandemia y lo que hicimos los centros educativos en pocas semanas, en aquel marzo en el que cerramos y pusimos en marcha multitud de aulas virtuales y nos reinventamos, creo que demuestran que debemos de evitar esos miedos y atrevernos a lanzarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Miguel, por tu planteamiento y por el planteamiento de todos. Muchas gracias a todos. Ha sido, la verdad, que súper sugerente y bueno, tenemos el chat con preguntas. Repito que aquellos que queráis hacer alguna pregunta, alguna consulta, pues a través del chat las vamos recibiendo y las iré transmitiendo. Y bueno, ya sabéis, se trata de que sea diálogo entre vosotros, tomáis la palabra y hay algunas que están dirigidas especialmente a uno de vosotros, pero creo que se pueden contestar y podéis complementaros perfectamente los tres. Preguntan desde Andalucía, Rafael Camaño pregunta cómo ante los... Bueno, dice, ¿no? Cómo que se ha avanzado mucho, que por supuesto que en todo el tema online, etcétera, pero que sigue habiendo de alguna manera preocupación entre las familias y los docentes en los avances de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo conseguir mostrarles, ¿no? Y presentarles estos avances y estas cosas que nos habéis presentado hoy, ¿no? de una manera positiva, pues para que se pierda el miedo y se gane confianza. Bueno, pues si parece intervengo yo un poquito, ¿vale? Yo creo que en educación siempre vamos de la mano las familias y los centros educativos, ¿no? Y yo planteaba en mi intervención precisamente pues que tenemos que seguir y que los centros educativos tenemos que formar a los alumnos de la mano de las familias. Y también tenemos la posibilidad desde los centros educativos formar a las familias. Decía yo antes que el desconocimiento genera esos miedos, como bien decía José Miguel, sobre todo lo que tenemos miedo a lo desconocido. Nuestra generación, que somos mucho más mayores, y como ha dicho Manuel Ángel, nuestros alumnos no conocerán una televisión con rayos catódicos, pues evidentemente
ese miedo que tenemos nosotros es el miedo que tiene la familia. Tenemos, a mi entender, tenemos que salvarlo con esa formación que también podemos hacerla desde los centros educativos. Bien es cierto que algunas veces es descorazonador cuando formamos o presentamos formaciones hacia las familias y tienen poca aceptación o poca demanda, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir por ahí y sobre todo por verlo de una forma natural, que quede integrado, igual que están ellos o los alumnos lo integran de forma natural, que seamos nosotros también que lo integremos de forma natural, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que a veces te diría que no, que lo que falta es conciliación, ¿no? Y conseguir buscar los momentos para que las familias podamos acceder y ir a esos cursos, ¿no? Que son tan importantes. ¿Qué repercusión creéis que ha tenido la transformación digital que se ha producido durante la pandemia en la convivencia escolar, en las relaciones entre el alumnado y en los propios procesos de enseñanza-aprendizaje? Yo creo que ha habido muchas consecuencias y por eso he aludido a esa situación o a ese proceso en el que todavía estamos reajustándonos a la nueva situación de vernos todos en el aula y todos juntos. Ha tenido consecuencias de tipo individual, pero hemos visto alumnos cómo han cambiado sus rutinas de trabajo, sus horarios. Esa nueva realidad les ha venido bien a muchos de ellos, otros pues se han descolgado y ahora hay que reconfigurarse y reordenarse. De todas formas, yo creo que todavía no somos conscientes de qué ha supuesto y qué está suponiendo. Y tal vez todavía estamos únicamente viendo, bueno, pues como los icebergs, ¿no? La parte pequeña, porque todavía queda una gran parte de esas consecuencias de este exceso de digitalización durante 1 año y medio que irán saliendo poco a poco. Y para eso es necesario que desde las administraciones, desde los responsables, se sea consciente de que es necesaria una dotación específica para atender esas necesidades que todos estamos viendo en nuestros centros desde un punto de vista anímico. Una de las cosas que yo creo que la mayoría de los docentes hicimos durante ese periodo de confinamiento fue darnos cuenta que no solamente se trataba de enseñar nuestra materia, sino que teníamos que hacer desde nuestras casas acompañamiento a los alumnos porque estábamos viviendo todos una situación impensable, pero ellos especialmente estaban totalmente, bueno, pues descolocados en ese aspecto. Tal vez en este momento exista cierto hartazgo de pantallas, de nuevas tecnologías, y esto tiene su riesgo porque puede significar un paso atrás que tenemos que evitar y saber utilizar bien. Me alegro, José Miguel, que compartamos eso mismo, ¿no? Porque nosotros este año nos hemos visto pues, tanto desbordados, ¿no? Por esa carencia de socialización de nuestros alumnos, ¿no? Han estado, y este año también, aunque nosotros hemos tenido siempre, el año pasado fue de forma presencial, pero esa separación en las aulas con las distancias y demás, y el tiempo de confinamiento en casa, se nos han quedado estancados, sobre todo los más pequeños, pues ahí en quinto de primaria, y cuando han llegado a primero de secundaria, pues tienen esas actitudes o esas determinadas que no las han desarrollado porque no han ido a jugar al fútbol, porque no han estado en el parque y demás, ¿no? Ahí, como tú bien decías, pues eso es la punta del iceberg y vamos a tener que trabajar desde los centros educativos mucho para intentar corregir esas carencias que se han formado con el confinamiento. Sí, la verdad es que sí, estoy de acuerdo con vosotros, José Miguel y Miguel Ángel, porque el confinamiento, aparte del shock que supuso para la sociedad, es decir, para los alumnos, pues también supuso una situación nueva y para el profesorado sobre todo. Como el caso concreto de Disgal, del libro digital, la verdad es que no es que sea una sorpresa, pero aquellos centros que estaban dentro de la red de Disgal prácticamente no notaron, digamos así, un aumento de trabajo o una adaptación de forma especial, porque siguieron haciendo en el confinamiento, en casa, lo que venían haciendo durante todos los días en clase de forma presencial, porque tenían sus propios contenidos ya preparados, tenían una actitud ya todos los días de entrar en la plataforma, etcétera, etcétera. Eso sí que no lo supuso ninguna especial trabajo ni para el profesorado ni para el alumnado. Lo que sí para las familias, por hablar un poco también de la comunidad educativa, uno de los ejes que hablamos era la participación.
Bueno, las familias sí que se involucraron mucho más, sobre todo porque hubo un mayor número de descargas de la aplicación Avalar Móvil, que era la que utiliza el profesorado para ponerse en contacto con las familias y poder transmitir información hacia las familias, etc. Aunque dentro de la plataforma el profesorado se podía comunicar con sus propios alumnos, también tenían que hacerlo con las familias. Y es ahí donde las familias pues aprovecharon esa situación para aquellas que ya no la tenían, pues descargaran la aplicación. Y cuál es la sorpresa, que, bueno, pues o no la descargaban porque algún profesor pues no lo utilizaba con el ritmo que lo utilizan otros y no veían esa necesidad. Pero a raíz de la pandemia sí que la descargaron y desde ahora pues lo utilizan mucho más, tanto por parte de la familia como por parte del profesorado. Por lo tanto, sí que supuso la pandemia un cambio de mentalidad, tal y como indicáis y lo explicó pues extensamente José Miguel, perdón, y la verdad que ahora vamos, digamos, en una actitud diferente y vemos la tecnología a lo mejor de una forma diferente de como la veíamos antes de la pandemia. Sí, yo creo que en ese sentido lo que la pandemia ha supuesto es como algo que ya había empezado previamente. Esto ha sido como un lanzarnos, ¿no? Quizás de una manera mucho más, no rápida, pero como más necesaria, ¿no? Y en ese sentido las familias, pues yo creo que también hemos estado tan presentes en las escuelas durante este año, que la escuela ha sido nuestra casa. Entonces yo creo que las dos instituciones han sido una, ¿no? Durante 3 meses. Entonces yo creo que esa unidad familia-escuela que muchas veces hemos pedido y que pues creo que se ha hecho real, y creo que eso es una de las grandes oportunidades que yo creo, y esto es mi granito de arena, pero que ha permitido el COVID y que las nuevas tecnologías además nos acercan, ¿no? En este sentido también hay una pregunta en la sala y además es también para vosotros, en concreto te preguntan a ti, Manuel Ángel, por el tema de la formación del profesorado, porque lógicamente esto, o sea, es necesaria una formación a las familias. Miguel Ángel ha hecho alusión a ello, para vuestra plataforma, para todo para esa y para todo, ¿no? Para toda la digitalización de la educación, la formación del profesorado, lógicamente, es un pilar fundamental. ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo se puede llegar a los profesores, teniendo en cuenta también la variedad de profesores que tenemos, las edades, la brecha de edad? Yo creo que es una de las que también pasa en las familias. No es lo mismo las familias jóvenes que son familias pues que ya vamos siendo mayores. Con los profesores puede pasar lo mismo. ¿Cómo podemos trabajar? Sí, pues tienes razón, Begoña. La verdad es que la formación del profesorado es fundamental para que toda esta tecnología pues, se use de la forma más óptima posible. Y tienes razón en lo que dices, que sí que se nota mucho el cambio generacional del docente pues, relativamente joven, que se acaba de incorporar o que ya lleva unos años en la educación, de aquellos que ya miran más para la jubilación que para atrás. Ahí sí que se nota ese cambio generacional. De hecho, muchos centros utilizan las nuevas tecnologías, pero algunos profesores, hablando con ellos, dicen o prefieren no usar, por ejemplo, una pizarra digital porque tienen ese, entre comillas, miedo a que sus propios alumnos sepan manejar más esas nuevas tecnologías que ellos. Bueno, la formación es fundamental, porque sin la formación del profesorado, pues todo esto, pues, digamos, no se puede llevar a cabo. Se están haciendo en todos los centros de EDISGAL formación específica dentro de cada centro para adaptarlo a las necesidades propias, para que cada profesor pues también plantee sus propias dudas y entre ellos de forma colaborativa pues saquen adelante los distintos proyectos, las distintas necesidades, etc. También se crean eventos comunes entre varios profesores. Como decía antes, el proyecto DISIT. El proyecto DISIT nació del propio profesorado, porque ellos veían que querían material propio, audiovisual, multimedia, etcétera, y que no lo encontraban en ningún banco de recursos. Y de ahí surgió pues, la iniciativa de un grupo de profesores que se fueron involucrando cada día más para que ellos mismos pensaran qué recursos digitales educativos se pueden elaborar para poder llevar a las clases. Como la parte tecnológica, digamos que no es a lo mejor el fuerte de este grupo de profesores, ellos pensaban los contenidos, las actitudes, la programación, etc. Y luego el sector tecnológico era el que plasmaba todo aquello que quería el profesorado. Y esto es una forma de involucrar. Por lo tanto, esto ayuda también a la autoformación, aparte de la ya
habitual que realizan, sobre todo a principio de curso, y sin esa formación sí que considero que esta tecnología, como decía también José Miguel, mucha tecnología, pero si no sacamos la parte pedagógica o la parte metodológica para poder llevarla al aula, pues no le vamos a sacar el máximo rendimiento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del presidente del Consejo Escolar de Cataluña, don Jesús Viñas. Gracias por la pregunta. La transmito tal cual felicita a los ponentes por por compartir sus reflexiones, y él comparte también una y nos cuenta que hace unos días oyó en una conferencia que hablaban de que la profesión docente iba a ir evolucionando de alguna manera desde una posición de prácticamente exclusivamente lo que es explicar, y que esa parte de explicación de contenido, por lo que va a ser cada vez menos relevante, y que la figura del profesor se va a transformar más en alguien más de tutoría, más de acompañamiento, más de acompañamiento personal y también disciplinar y de descubrir talento, o sea, como más en esa figura, ¿no? ¿Qué opináis? ¿Creéis que el futuro del docente va realmente por ahí? ¿O no? ¿O es un juego de los dos? Las clases magistrales, ¿no? Quiero decir que yo creo que sí, que evidentemente tiene que ir por aplicar esas nuevas metodologías donde el alumno y la alumna, pues de alguna de las maneras son partícipes de su propia enseñanza, ¿no? Yo creo que va a tener que ir por ahí, va a tener que ir evolucionando. Lo que no nos podemos quedar es estancados, como decía José Miguel antes, en el siglo XIX. Hay que evolucionar hacia esa dirección, ¿no? Así que yo estoy completamente convencido que también los docentes vamos a tener, y ya no es que vamos a tener, yo creo que ya estamos en ese proceso de cambio, ¿eh? Quiere decir que dentro de nuestras aulas, aunque no siempre puedan ser unos espacios de aprendizaje flexibles como los que tenemos visto o como los que tenemos que adaptarnos en principio a esos espacios que tenemos, pero sí dentro del espacio aula hay que modificarlo y cambiarlo, ¿no? Con dos profesores dentro del aula, con distintas materias, con alumnos mentores de distintos niveles educativos. Quiero decir, yo creo que ese es el camino hacia donde tenemos que seguir. Lo que pasa es que ese camino requiere cambios normativos, flexibilización normativa, flexibilización curricular, organización educativa dentro de los centros más autónoma, pues los 55 minutos que tenemos que cumplir en los horarios porque si no, no son visados, la carga horaria de los profesores, una codocencia, 2 profesores en el aula no tiene que salir de a más, sino tiene que formar parte del horario de los docentes, porque es la única forma de personalizar la enseñanza con los alumnos. Por otro lado, tampoco podemos caer en la tentación de que el profesor sea únicamente un facilitador, porque este periodo de pandemia yo creo que también nos ha enseñado hasta qué punto en secundaria eso es posible. Para que uno construya sus aprendizajes y uno investigue, tiene que partir de un mínimo que previamente debe conocer. Si no, puede perderse. Y eso lo hemos echado de menos en determinadas situaciones durante la pandemia, en el que podían investigar mucho, pero hacía falta algo más que un guía, desde mi punto de vista. Si me permites, Begoña, sí, claro. Una de las cosas que en las sesiones de debate que organizamos en el Consejo Escolar de Madrid se rechazaba rotundamente, ¿no? Por eso también, y yo en la propia intervención hablo de rechazo, era la no presencialidad. Porque al final yo creo que si algo hemos notado y hemos necesitado todos es esa presencia, ese acompañamiento, ese seguimiento, esa relación. Entonces también se preguntaba por el tema, ¿no?, de la educación emocional, la situación del alumnado. Son cuestiones muy importantes y nos hace falta ese contacto, nos hace falta la figura del profesor, como decía José Miguel, no solamente de guía, sino algo más, o sea, la figura del docente, de la referencia que tienen los alumnos, ¿no?, de él y el acompañamiento que realiza más allá
de la transmisión de contenidos también es importante. O, por ejemplo, lo que se ha perdido durante este periodo por no tener esa relación directa, incluso de mensaje no verbal. Ese mensaje no verbal, ese acompañamiento, una máquina no te lo da. Te hace falta la persona, ¿no? Entonces yo creo que esa riqueza todavía estamos lejos, gracias a Dios, de perderla, aunque podamos acceder a información por 1.000.000 de vías, ¿no? Gracias, perdón. Es evidente que no todo hay que perderlo, sino que hay que saber compaginarlo. Yo lo decía en la intervención, ¿no? Lo importante es compaginar una cosa con la otra porque todo suma, ¿no? Y no vamos a desterrar aquellas cosas que nos han funcionado bien y cambiarlas de forma drástica así de la noche a la mañana, ¿no? Hay que evolucionar además de forma constructiva, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros. Está claro. Yo creo que sí, lo que decía, y una de las cosas que las familias más nos dimos cuenta y clamábamos a los 4 vientos era el volver a las aulas. O sea, los niños necesitaban volver a las aulas. O sea, yo creo que si hay algo que los profesores han ganado es en prestigio, o sea, porque realmente yo creo que nunca han sido tan deseados. O sea, los niños no han tenido, yo creo, nunca tantas ganas de volver como en ese momento que, vamos, no digo que me pararan por la calle diciendo, por favor, habla en la consejería para volver, pero casi, porque aunque sea para una semana, un día, lo que sea, volver, porque ya no solamente por ver a sus amigos, que también, porque ojo que venía el verano por delante, lógicamente, y en verano se vieron a los amigos, era volver al colegio, o sea, querían volver a ver a sus profesores, querían volver a ese edificio, o sea, yo creo que eso es algo que efectivamente, bueno, creo que es muy importante y que es algo de lo que no podemos perderlo y seguir manteniendo,lo ¿no? Yo creo que es un reto que tenemos entre manos, que es apasionante, que es el de la educación. Yo creo que hay otra pregunta, bueno, han hecho una pregunta, pues yo creo que es, bueno, si tenéis algún conocimiento médico, yo no me atrevo. Pregunta si el cuerpo humano está preparado, ¿no? para toda esta digitalización, para todos estos cambios en los que estamos viviendo, si sabéis si hay algún estudio al respecto, etcétera. No sé. Sin duda existirán estudios y mucho tendremos que decir, pero vamos, ¿quién no ha cambiado más de una vez de gafas en este año y medio? Pues ahí nos lo está diciendo. Yo creo que, bueno, pues como todo en la vida, es que tampoco hay que abusar de esto y aquí tal vez también tenemos que tener en cuenta los riesgos que puede haber habido o las situaciones que se han dado de adición a las nuevas tecnologías que en este caso se pueden haber visto incrementadas o tal vez haya un problema ahora de desconexión. O sea, yo creo que también hay que recuperar cierta normalidad, pero lo que no puede ser es poner puertas al campo y vivimos en el siglo que vivimos y con las tecnologías que vivimos. No sé si... Y una pregunta que además me siento muy identificada, dice, de educación y familias, dice, ¿en vuestros centros medís el tiempo de utilización de las TICs por los alumnos? En las casas a las familias nos es muy difícil saber cuánto tiempo están nuestros hijos estudiando o trabajando contenidos educativos y cuánto tiempo están jugando o en las redes sociales o similares. Los propios alumnos son conscientes del tiempo que dedican a cada cosa. ¿Cómo se puede fomentar el autocontrol de estos tiempos? Yo creo que aquí nos podríamos responder nosotros mismos a nosotros mismos. ¿Somos conscientes del tiempo que dedicamos los adultos a ello? Y el tiempo que perdemos y que no dedicamos, yo creo que con nuestros chicos y chicas exactamente lo mismo. En los centros educativos existen mecanismos y programas de control de acceso a determinados contenidos, a determinadas plataformas, mientras se están utilizando educativamente. Pero obviamente es un elemento que hay que incorporar a esa formación del profesorado para el control del aula y el dominio del aula. Porque si en casa nos es complicado a los chicos saber hasta qué punto están aprovechando o no aprovechando, si tenemos 30 o 35 en clase... Es evidente que tenemos que educar en el uso de las nuevas tecnologías y el sistema educativo, pues evidentemente tiene que dar respuesta a esa pregunta que nos está planteando, ¿no? Dentro del ámbito educativo, pues tenemos que educarles para que sean críticos además con lo que visitan, con lo que ven y el tiempo que invierten, ¿no? Y lo decía yo también antes, ¿no? Tienen que jugar y tienen que ir al fútbol y tienen que hacer no sé qué. No podemos centrarnos solo en las TIC, ¿no? Estoy de acuerdo con mis compañeros y la verdad es que no podemos más que utilizar la palabra educar, como decía Miguel. No se trata de prohibir,
porque podemos prohibir pues 1 año, 2 años, pero es decir, trata de educar. Entonces ahí es donde está la palabra fundamental. Y además, si empezamos a educarlos en el uso de las nuevas tecnologías, pues desde la educación, desde la escuela, pues ellos también se van autoformando para que luego, cuando lleguen a su edad adulta o cuando abran su canal de Instagram o de lo que sea, pues también ya tengan una competencia digital para que ellos también sepan lo que pueden y no pueden hacer. ¿Cuántas vemos incidencias de usurpación de identidad por redes sociales, etcétera, etcétera? Bueno, pues es una forma de, igual que lo que decía, creo que era José Miguel, de el aula de informática se lleva ahora al aula para que los niños utilicen los equipos para poder desarrollar su competencia digital. Es una forma también de ir formándolos. No se trata de enseñarles informática, sino de a través de la lengua, de la matemática, de sociales, pues utilizar todo eso para ir formándoles de una competencia digital, para que cuando sean adultos, pues puedan utilizarlo también pues de otra forma. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Cristina sobre las dificultades que existen a veces casi técnicas, ¿no? Pues a la hora de enfrentarnos a la educación y las TIC, pues sobre problemas de conexión, caídas de wifi, bueno, cosas que yo creo que hemos a veces sufrido todos, ¿no? Procesadores que van lentos, programas obsoletos, etcétera, ¿no? Que a veces, bueno, pues que esto va tan deprisa que yo entiendo que, bueno, ¿cómo podemos solventar esto, ¿no? Para que de verdad la docencia sea lo mejor? En los centros educativos, desde luego, lo que es necesario ya es replantearse los recursos de asistencia tecnológica que disponemos los centros. Lo que conocemos dentro de los centros como el profesor TIC, el profesor encargado de las nuevas tecnologías, bueno, pues centros que se han transformado totalmente, que tienen cientos de equipos informáticos, periféricos, redes. Es necesario incorporar un nuevo tipo de profesional a los centros educativos para resolver esos problemas, porque el profesor TIC se debe encargar de otras cosas, no de ser el chispas de los equipos informáticos, sino de acompañar a los profesores para su uso, de presentarles nuevos materiales, nuevas plataformas, nuevos programas. Es cierto que está la externalización de esos servicios, pero se necesita una persona continuamente, porque el grado de tecnologización, y permítame el palabra, de digitalización de los centros desde el punto de vista de la presencia de aparatos tecnológicos se ha multiplicado de una forma que tal vez no seamos totalmente conscientes. Cuando revisamos los inventarios, en ocasiones nos podemos asustar. Como hemos ido creciendo poco a poco, pues al final nos encontramos con un volumen que es prácticamente... Cuando había un aula o 2 aulas de informática, y qué barbaridad, y ahora... Claro, ahora ya no tenemos las aulas, nos llevamos a las aulas, como tú decías, ¿no? Es evidente que eso sí que se necesita dentro de los centros educativos, que haya un mantenimiento sistemático de los equipos. Nosotros ya vamos caminando en esa línea, ¿no? Y está claro que tenemos que ir por ahí. Sobre todo, eso seguramente que al docente es lo que les hace generar esos miedos de ir a clase y que no me funcione lo que yo quiero poner en marcha, ¿no? Y esa es la reticencia para ir, ¿no? Entonces, por eso yo también lo decía anteriormente, ¿no? Quiero decir, algunas cosas a veces funcionan bien, otras veces no funcionan bien del todo, pero a pesar de eso no hay que desanimarse, ¿no? Hay que seguir sumando, ¿no? Pero a raíz de lo que comentáis, es verdad que existe la figura del coordinador TIC, en este caso es el coordinador EDISGAL en cada centro, y ese coordinador EDISGAL, digamos que es el cabeza visible de las nuevas tecnologías de cada centro. Y por otra parte, de la entrega están los asesores a avalar, los asesores también que utilizan, digamos, esa figura para tener esa conexión más fluida, más rápida, para que ante cualquier incidencia se pueda resolver de una forma pues casi inminente. Existe en cada centro pues un servidor que prácticamente, a pesar de que son, en el caso de EDISGAL, 55.000 alumnos, los que se conectan todos los días, existe un servidor de tal forma que si un alumno en determinado momento pues tiene algún problema con su equipo, pues el coordinador EDISGAL de zona, el coordinador EDISGAL de cada centro, puede ir a ese servidor y en 10 minutos lo tiene restaurado de forma automática, para que el niño pueda otra vez seguir toda la información que tenía antes, pero con el problema solventado, etc.
También existe un número, en función del número de alumnos, de stock de equipos por cada centro, de tal forma que, pues, ante una caída, ante una incidencia inesperada que la restauración no lo solucione, pues se le da uno de esos equipos mientras no se soluciona ese problema. Por lo tanto, nosotros ahí, la verdad es que estamos bastante tranquilos, y los centros también están bastante tranquilos, porque la wifi va mejorando, afortunadamente, aunque estamos en Galicia y aquí hay muchas zonas también del rural, ¿vale? Pero afortunadamente la wifi se va mejorando cada año y prácticamente eso ya no es un problema, los equipos tampoco es un problema, y el profesorado, como también tiene su equipo, si también tuviera algún tipo de incidencia, en el propio servidor también lo puede restaurar y en 5 o 10 minutos pues vuelve a tener ya el tema resuelto. Por lo tanto, eso podría ser un problema a priori. La verdad es que lo tenemos bastante controlado, afortunadamente. Bien, lo mejor de los problemas es buscar las soluciones, y además cuando entre todos se generan ámbitos como este de diálogo, dices, oye, pues vamos a aprender y aprendemos unos de otros, hasta de las dificultades más materiales como pueden ser esta. O sea que por ir cerrando, porque bueno, ya hay que empezar a ir acabando, pero hay una pregunta que preguntan: ¿qué ratio consideráis que es óptima en las aulas del siglo XXI? Bueno, pues la verdad es que tenemos que despejar también esa idea de las ratios, ¿no? Si nos planteábamos en hacer aulas flexibles donde puedan estar trabajando 2 profesores, pues no va a ser fija ni una ratio de 25 ni de 35. Todo va a depender evidentemente, con qué dinamismo trabajemos y las necesidades que tengamos. Tiene que ser una rata ajustada a lo que se vaya a trabajar en cada momento. No tendrían por qué ser aulas completamente estancas y que todas sean de 25 y los 25 vayan a un sitio. En un momento determinado podemos tener grupos de 10, otros de 15 y otros de 30 o 40, si es que están trabajando con 2 o 3 profesores o están haciendo un trabajo colaborativo, ¿no? Así que igual tenemos que despejar un poco esa idea de la radio. Yo estoy de acuerdo, creo que debe haber cierta flexibilidad, las edades son diferentes, las etapas educativas son diferentes, incluso las metodologías a desarrollar en cada una de ellas. Esa flexibilidad de espacios, de metodologías también puede llevar a ello. Te puedes desarrollar determinadas actividades con menos alumnos o incluso con más. Tal vez sí que, bueno, pues son cosas o elementos en los que hay que seguir reflexionando, y ahí habría que tener en cuenta los resultados de esas reducciones de ratio que se tuvieron en el curso pasado a consecuencia de la disminución de alumnos por aula, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid se dieron los grupos de primero y segundo de la ESO presenciales con 20-23 alumnos, y que dieron muy buenos resultados, pero que obviamente no se ha realizado un estudio pormenorizado y que desde luego se debe hacer. Y bueno, porque fue, creo que, un elemento esencial el curso pasado. Muchas gracias. Bueno, ha salido una pregunta, pero bueno, yo creo que la hemos contestado antes con el tema de las TIC, o sea, la necesidad de tener a una persona específica que trabaje en ello. Yo creo que Manuel Ángel lo ha respondido, y que efectivamente que es el ideal tener a alguien en el colegio ¿no? responsable de este área, y que bueno, que claramente la wifi hay que mejorarla. Y me gustaría, yo para terminar y unir mi reflexión final, pero con 2 reflexiones que hay en el chat, que yo creo que, bueno, que ayudan a cerrar y a entender muy bien lo que es. Pepita Costa nos dice, ¿no?, que es la presidenta del Consejo Escolar de Baleares. Dice, bueno, enhorabuena a los intervinientes, me uno a la enhorabuena. Sin duda la digitalización es inevitable y los centros educativos no pueden mantenerse al margen de esta realidad. Las TIC pueden ser unos recursos muy valiosos, pero como complemento a unos modelos pedagógicos innovadores. En las familias tenemos en muchas ocasiones una percepción negativa de un excesivo uso, pero es muy interesante la propuesta de cambiar los espacios, los horarios y la organización de los centros. Y María, que también dice, ¿no?, que se necesita una formación inicial y continua desde el propio centro para adaptarse a los contextos escolares. Necesitamos recursos materiales y personales, que conllevaría una reducción del horario para poder dedicarse eficazmente a la educación más tecnológica. Bueno, yo lo que me gustaría es terminar este webinar, ¿no?, pensar en la educación del siglo XXI como una oportunidad. Creo que ya estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2021, inmersos en él, por lo tanto ya a veces ya pensar en hablar de la educación del siglo XXI es que ya estamos casi terminando el primer
cuarto de siglo, o sea, que es que ya estamos ahí, o sea, es la educación de hoy. Y la educación de hoy, como bien habéis mostrado y habéis enseñado con vuestra experiencia, que yo creo que esto es lo más importante, tanto desde Castilla y León, que ya con una, desde Galicia, que ya tenéis un proyecto funcionando de años anteriores, Castilla y León, cómo estamos implementando en Madrid, qué es lo que se está trabajando, o sea, ya estáis en las aulas poniendo en práctica lo que es a lo que nos lleva pues, este nuevo reto, esta nueva era en la que estamos inmersos y en los que la pandemia pues, nos ha hecho hacer un parón y volver a empezar y a dar un impulso bestial en lo que es la educación y lo que es precisamente la implementación digital, ¿no? Las nuevas tecnologías, que aunque se llamen nuevas, yo creo que ya no son nuevas, las tecnologías en la educación. Lo que ha puesto de manifiesto también tanto la pandemia como el uso de estas nuevas metodologías es, por un lado, la necesidad de formación de todos, de formación del profesorado, de formación de las familias y de formación del alumnado, también en el ámbito digital, es decir, creo que debemos educar íntegramente a nuestros alumnos y cuando les educamos, cuando les formamos íntegramente, les formamos dentro y fuera del aula, les formamos dentro y fuera del mundo online o offline, ¿no? Entonces, esa formación integral creo que es más importante que nunca. Y para esa formación integral de los alumnos y de las personas creo que es más importante que nunca la unidad de la familia y la escuela. Me parece que ir todos de la mano en esto creo que nos ayuda precisamente a que el principal beneficiado sea nuestros alumnos. Entonces, creo que efectivamente es la educación en la que estamos. Daros las gracias a todos los que, bueno, a los tres que habéis estado aquí, y a los 3 consejos escolares que habéis trabajado este tema, que fruto de la reflexión y fruto del debate, que también es de lo que desde el Consejo Escolar del Estado, y ahora hablo en nombre de la presidenta que se ha tenido que ir, pero no hablo en nombre del Consejo, qué es lo que buscamos allí, que es esos momentos de encuentro. La educación creo que creemos que necesita diálogo, necesita debate, conversaciones tranquilas y esto es lo que buscamos, ¿no? Yo creo que este es este foro, una conversación tranquila sobre educación, una conversación tranquila sobre lo más importante que tenemos entre manos en un país, que de lo que depende el presente y el futuro de las generaciones y en la que todos juntos creo que debemos trabajar, debemos caminar y debemos ir avanzando en esta línea. Gracias de verdad, gracias a todos los asistentes por acompañarnos, por escucharnos, por estar aquí y sobre todo por seguir aportando y pediros y animaros a seguir trabajando en equipo, a seguir trabajando junto con los colegios, junto con las familias, junto con las escuelas, todos en positivo y en beneficio siempre de nuestro alumnado. Muchísimas gracias y os animo a mañana al próximo webinar sobre formación profesional por este mismo canal, que también pues otro momento de encuentro, otro momento de debate sobre un gran tema que es la formación profesional, que es parte fundamental de nuestro sistema educativo y que tenemos que entre todos fomentar y valorar mucho y ser conscientes de lo bueno que es para darlo a conocer y que llegue a todas partes. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.